everything's a part of life. I think some people believe it's a test of your faith, but if you don't have a faith to believe in, it kind of makes you wonder why is there suffering in this world? It was a reason why he took him. Maybe he needed some angels up there to protect, to help him in the fight against the devil. A baby is a beautiful, wonderful thing. Why doesn't he want me to have this? Bad things are just the way that you see them. I think God's in everything we do. Why would anybody want to create people who do horrible things to each other? It doesn't make any sense. I don't think God's sitting there and saying these people are hurting and maybe I should help them. I suppose the answers will come. It's just I'm going through a journey right now that's painful. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Si usted necesita una Biblia, solo levanta la mano y le van a traer una Biblia y lo pueden mirar al libro de Juan, capítulo 16, Juan 16, 33, y un ratito vamos a visitar a Juan 16, 33. Hoy tengo el privilegio de hablar de un tema que, como mencionó el pastor Russell, muchos han pensado, muchos han preguntado. La pregunta, ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? En el año más o menos 1995, yo era un chofer para una empresa y yo tenía un cliente y le voy a dar otro nombre a él y su esposa. Vamos a decir que él se llamaba Juan y su esposa Joana. Juan y Joana eran personas que tenían un buen negocio. Era un negocio con mucho éxito, un negocio de motocicleta, de hacer reparaciones, etc. Era una pareja que ellos trabajaban juntos, eran codueños en el negocio. Ellos, los clientes lo amaban. Juan se encargaba de los mecánicos, de ordenar las piezas, y Joana se encargaba de los clientes y también las entregas, etcétera, etcétera. Y yo los conocí por muchos años. Era algo sinceramente impresionante ver una pareja que estaban tan conectados. Ellos se reían juntos, comían juntos, hablaban con clientes juntos. Y la verdad que era un buen tiempo conocerlo. Pero también nunca se me olvida que en un momento a Joana le dio cáncer. Y era una forma de cáncer bastante fuerte. Y a veces yo entraba en la oficina para entregar los paquetes y Joana estaba saliendo, corriendo de su oficina al baño porque tenía que vomitar y no podía aguantar. Entonces había momentos como eso. Y yo vi el cáncer castigar su cuerpo semana tras semana, mes tras mes. Y yo oré mucho por esa pareja y compartí a Cristo con ellos y le di tarjetas de Navidad y todo, pero poco a poco yo observé la destrucción de una vida, de un matrimonio, de una pareja. Y ellos, él estaba, su mamá estaba en una iglesia, él no, y yo estaba orando por ellos, y yo sé que otros estaban orando por ellos, pero después de un tiempo, Joana falleció. Y nunca se me olvida el funeral porque había muchos de sus clientes ahí afuera con sus motos y la cantidad de personas que estaban ahí presentes en esa noche, la verdad que fue bastante difícil. Y regresé a la pregunta, como muchos aquí han regresado en un punto u otro en su vida, ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo permite? Muchos han tenido esa pregunta, pero muchos han sentido esa pregunta. Y creo que es algo que debemos hablar en esta mañana. Entonces empezamos con unas palabras del pastor Greg Laurie. Y él dice que tenemos una suposición defectuosa en nuestro país. Él dice, o bien Dios es todopoderoso, pero no del todo bueno, por lo tanto, no detiene el mal. O Dios es todo bueno, pero no es todopoderoso, por lo tanto, no puede detener el mal. Y cuando yo me pongo a pensar en eso, es como comparar
una taza de té pequeña y el mar. ¿Hay una diferencia en la taza y la cantidad de líquido que está en una taza pequeña de té y el mar, sí o no? Sí. Mi entendimiento de la vida, del mundo, del universo, es como la tacita pequeña de té. Y el entendimiento y la sabiduría de Dios es ¿qué? Infinito. Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? Tenemos que llegar a esa conclusión. Siempre vamos a quedar corto en la respuesta. Yo puedo hablar aquí por 45 minutos o 45 días, pero algunos van a salir aquí de esta mañana y decir, no era lo suficiente. Quiero entender más, quiero saber más, pero no olviden, nuestra mente, nuestras limitaciones son como una copita de té en comparación a la sabiduría de Dios. Pero hay buenas noticias. La Biblia nos enseña y nos da ciertos principios para ayudarnos en esto. Y aquí está el primero. En su boletín dice lo siguiente: Dios es todo bueno y todo poderoso. Dios es todo bueno y todo poderoso. Dios es un Dios bueno, justo, fiel, pero también Él tiene toda autoridad, todo poder. No hay limitaciones en Dios. Entonces ahí es la base de donde empezamos. Entonces vamos a ir por una progresión bíblica para entender esto un poco más, porque creo que esto nos va a ayudar bastante. Y esta mañana queremos hablar de una progresión bíblica, porque a veces lo que tenemos que hacer es mirar el cuadro grande, mirar la historia de un principio al fin, para mejor entender esta pregunta: ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? Ahora, para empezar, dice aquí en su boletín, originalmente Dios creó un mundo sin pecado. Sin pecado. Por lo tanto, un mundo sin dolor o sufrimiento. Dios creó un mundo sin pecado, por lo tanto, un mundo sin dolor o sufrimiento. Entonces, en el principio no había pecado. Cuando Dios creó el mundo, el pecado no estaba presente. Ahora, noten, en la creación original de Dios, dice, floreció. Los árboles, los peces, el mar, el medio ambiente, la luna, el sol, los animales, el hombre, la mujer, todo floreció de la manera del diseño de Dios. No había contaminación, no había enfermedad, no había corrupción. El trabajo era algo que uno podía disfrutar, producir. Había una relación especial con Dios. Había la habilidad de hacer mis propias decisiones, pero no había pecado en el plan original de Dios, en la creación de Dios. Pero la segunda parte es la caída. Dice aquí en su boletín, cuando Adán y Eva decidieron pecar, la vida y nuestro mundo cambiaron para lo peor. Todo empezó a cambiar. El pecado entró en el mundo y todo empezó a cambiar. Y más tarde vemos que Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, muy temprano en la Biblia, ¿qué es lo que vemos? El primer asesinato en una familia. Ya vemos el resultado del pecado, ya vemos el dolor del pecado, ya vemos el sufrimiento del pecado. Pero noten esto, todo cambió, dice aquí en su boletín,
para lo peor cuando el pecado entró en el mundo. El plan de Dios era perfecto sin pecado, pero todo cambió para lo peor cuando el pecado entró en el mundo. Ahora, las personas que no creen en Dios, que no creen en el pecado, que dicen que el mundo no es bueno o malo, o la persona no es una persona buena o mala, no creen esto. Pero bíblicamente sabemos que cuando el pecado entró en este mundo, afectó a toda persona y a toda cosa. Ahora, hoy el mundo sufre, la tierra sufre como resultado del pecado. Por ejemplo, hicieron una encuesta, una investigación de los desastres naturales más poderosos del año 1980 al 2018. Lo que van a notar ahí es que miles y miles de personas han sufrido, en parte, han muerto, pero cuando regresamos al principio, en el jardín, en el plan de Dios original, no habían terremotos, no habían huracanes, no habían olas grandescas que empezaron a matar, aquí dice 220,000, no había eso. El cambio fue en el pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, las personas empezaron a sufrir, a morir y a estar con mucho dolor. Romanos 8:20, 20 al 21 dice: contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la decomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Todo cambió cuando el pecado entró en este mundo. Ese cuerpo perfecto que tuvo Adán y Eva, ya no tenemos cuerpos perfectos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los honestos dicen sí, no tengo un cuerpo perfecto. ¿Ok? Antes, nuestra inteligencia era pero súper. Y ahora se me olvidó dónde están las llaves. Todo ha cambiado. El pecado ha afectado todo. Pero hay buenas noticias y aquí está. Redención. Jesucristo crucificado, enterrado y resucitado nos redime y cambia todo. Alguien debe decir amén después de eso. Jesús cambia todo, todo. Toda persona y en el futuro también el mundo, el planeta. Entonces vemos que Dios por medio de Cristo Jesús nos rescata de nuestros pecados. Jesús conquistó, venció la muerte y el pecado. Él restaura la relación entre el hombre y Dios. Entonces, en el futuro sabemos que Él nos va a restaurar no solo espiritualmente, pero físicamente, y vamos a tener un cuerpo nuevo como de Superman. Amén. Ahora, la cuarta parte es restauración. A través de Jesús, Dios restaura a su pueblo y a su creación. A su pueblo y a su creación. Un día los creyentes van a estar en la presencia de Dios cantando gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. ¿No tenemos ese deseo ya de salir de ese ambiente y estar en la presencia de Dios cada día, cada noche? Dios, el centro
No hace falta luz, no hace falta el sol, porque Dios es la luz, el sol. Imagínense por un instante estar presente, estar vivo sin dolor, sin tristeza, sin llorar, sin adicciones, sin otro tratamiento, sin enterrar un padre, sin enterrar un hijo, sin enterrar un amigo, un compañero de trabajo. Ese fue el plan original de Dios. El plan original de Dios no es lo que estamos viviendo aquí hoy, pero el pecado cambió todo. Pero noten otra vez, la creación, la caída, redención, restauración. Ahora, miren eso por un instante. Y yo les quiero preguntar, ¿a dónde estamos hoy? ¿Dónde nos encontramos hoy en eso? ¿Okay? Estamos como en una partecita negra entre ¿qué? Entre la redención y restauración. No estamos ahí todavía, pero ya Cristo vino, ya murió por nuestros pecados, pero estamos en una parte pequeña. Pero ¿qué está por venir? ¿La qué? ¿La qué? Entonces, esto no es el final. Esto no es el final. Lo que está por venir es mucho mejor. Lo que vamos a experimentar en el cielo es mucho más largo que el sufrimiento y el dolor que estamos experimentando hoy. No hay comparación. La eternidad, 70 años, 80 años, 50 años, lo que Dios tiene para sus hijos, sus hijas, es mucho mejor. No se desanimen. Esto, el dolor, el sufrimiento, es solo por un tiempo cortito. Es como la copa de té en tiempo y el mar. No hay comparación. No hay comparación. Ahora, Marcel, si soy honesto, a veces no me gusta el plan de Dios. No me gusta sufrir. No me gusta el dolor. Considere la progresión bíblica. Pero número 2, Jesús dijo que tendríamos sufrimiento en este mundo. Yo no puedo evitar el sufrimiento. Yo no puedo evitar el sufrimiento o el dolor que mis hijos van a experimentar. Y como padre, yo obviamente no quiero que ellos sufren, pero yo entiendo que ellos van a sufrir, que ellos van a tener dolor y yo tengo que confiar en Dios que se encargue de guiarlos. ¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? ¿Le puedo dar una respuesta muy honesta? Yo no sé. No sé a veces. No lo entiendo todo. Y a veces yo mismo pregunto. Pero noten lo que dice Jesús a sus discípulos en Juan 16:33. Él dice, les he dicho todo lo anterior para que tengan en mí, tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y ¿qué? Tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Ahora, vamos a leer eso todos juntos. ¿Listo? 1, 2 y 3. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Ahora,
Me molesta cuando las personas están sufriendo, pero también me molesta cuando las personas que están siguiendo a Dios, que son seguidores de Cristo, están sufriendo. Eso me molesta, si soy muy sincero. Pero a veces tenemos que tener mucho cuidado en cómo interpretar el dolor y el sufrimiento. Porque a veces nosotros decimos cosas que sinceramente son ridículos. Por ejemplo, alguien le dice, estoy sufriendo mucho dolor. Y le decimos, no se preocupe, eso es por un corto tiempo. Una pregunta, ¿eso ayuda sí o no? No se preocupe, su papá falleció, pero Dios necesitaba otro ángel en el cielo. Eso ni es bíblicamente correcto. Yo no me convierto en un ángel, pero eso duele. Usted estaba enfermo por unos 2 o 3 meses, no se preocupe, usted va a mejorar pronto. Nadie tiene esa garantía. O cuando alguien ha perdido un ser querido y le decimos, no te preocupes, ya eso va a pasar ahorita. A veces tratamos de decir algo y en toda realidad la mejor cosa que se puede decir a veces es, lo siento mucho por su dolor. No sé por qué esto sucedió. Cuando una persona está mirando en un espejo y el espejo no está muy claro, parte está roto, parte está afectado, no ve el reflejo de su rostro claramente. Es un poco frustrante cuando uno empieza a moverse para ver ciertas cosas. En esta vida nosotros miramos a las cosas, a las personas, a las situaciones, a las experiencias por unos lentes un poco equivocados. No puedo ver todo como Dios lo ve. Imposible. Veo las cosas parcialmente, pero no tengo el retrato completo. Pablo nos dice en 1 Corintios 13, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es que parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Aquí está el pensamiento. No fue el plan de Dios que nosotros sepamos el porqué de cada cosa en esta vida. No fue el plan de Dios que nosotros sepamos el porqué de cada cosa en esta vida. Hay ciertas cosas, ciertas realidades que no vamos a entender porque tenemos limitaciones, como la copa de té. Y es imposible saber el porqué de todo. Pero otra cosa para pensar en relación al pecado es esto. El pecado trae sufrimiento. Cada vez que usted decide pecar, elige sufrir. Cada vez que yo decido pecar, siempre voy a sufrir. Siempre voy a tener dolor. Dios dice, aquí está el camino y nosotros decidimos, no, pero yo prefiero este camino. Y si ese camino es contra la palabra de Dios, les puedo asegurar que el dolor y el sufrimiento está bastante cerca.
Pero Marcela, a veces el dolor que yo siento, el sufrimiento que yo estoy experimentando, no es mi culpa. No fue por mis acciones, mis palabras, fue por las acciones de otros. ¿Cuántos pueden identificar con eso? Presten atención a este video de la señorita Joe Saxton. I ended up in foster care because my dad walked out on our family and our family was broken, completely broken. And I didn't know who he was. I met him when I was 12 and I opened the door to a man who I look exactly like, and he is a complete stranger to me. So I asked what he wanted. He said, "Is your mum there?" I shut the door and went and got my mum, and then discovered that that was my first meeting with my dad. And you know, I'm 12 years old, and you resent someone, you hate someone, but you're desperate. I was desperate to be loved by that someone. He defined my existence. His absence had defined my existence. There were so many things that wouldn't have happened if he wasn't there, or at least that's what I felt. When I was 16, I remember going to this church. And I went to the church, honestly, because the drummer was really good looking. And at the end of the service, someone said they'd been praying. And they'd been praying, and as they prayed, they felt there was a girl who'd never known her dad, and she felt like an orphan. And that God wanted her to know that he was her daddy. And it was one of those moments for me where how could someone know that I'd screamed alone for years? That I'd cried alone for years. And I remember sobbing and hearing, "I want my daddy, I want my daddy," and realizing that it was me saying, "I want my daddy." And I can't describe the pain of it because I think so many people are used to their dads not being around. It's what you live with. It's your life. But in that moment, in that day, that hour or however long it took, I was able to grieve all that was lost, all that had happened, all the horrible conversations, all the alienation and stuff. And I remember when somebody prayed with me, feeling like he heard. That in this room, God knew how lonely I'd felt and how desperate I felt. And he knew all the vulnerability of our family because there was nobody to protect us. And that he wept too. But what makes me peaceful now, that in a broken world that you can get healed and fixed, is because I know that he saw me. And that he saw the consequences of all these crazy actions, and he began to heal me. And it did change the way I saw myself over time, and it did begin to change how I live my life. A veces el pecado, a veces el sufrimiento y el dolor, no siempre son el resultado directo de pecados personales o familiares. Pero a veces sí es. A veces sí es, como estaba compartiendo Joe Saxton, y a veces hacemos la pregunta, bueno, esto ha sucedido en mi vida, no tengo la culpa, pero aquí estoy. Y lo que me encanta de ese video es que ella dice, Dios está mirando todo. Dios está observando todo. Él está atento a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento. Marcel, ¿yo estoy contribuyendo al dolor y el sufrimiento del mundo? Bueno, eso depende. Si usted está pecando, sí. Porque cada vez que pecamos, alguien va a sufrir. Alguien va a tener dolor. Entonces, si usted quiere contribuir y eliminar eso, eliminar el dolor, eliminar el sufrimiento en el mundo, deje de pecar. Porque cada vez que yo peco, estoy contribuyendo a más dolor, más sufrimiento. Y nosotros colectivamente también. Juan capítulo 9 dice,
mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego ese hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego, noten, nació ciego. ¿Y qué dice? Para que todos vieran el poder de Dios en él. Ahora, esto es bastante difícil para entender, ¿no? A veces Dios permite sufrimiento y dolor para que otros vean su gran poder. No sé si ustedes han visto en YouTube el señor Nick. Ni puedo pronunciar su apellido, ni voy a tratar. Pero este señor nació sin qué? Sin brazos, sin piernas. Y este señor dice, Dios puede usar una vida sin brazos, sin piernas, para mostrar al mundo cómo vivir una vida sin límites. Interesante. Cuando alguien ve a esa persona, dice, qué tragedia, qué sufrimiento, qué dolor, pero él y dice, no. Dios tiene un propósito en todo esto. Estuve reflexionando un señor que venía aquí a nuestra iglesia antes de enfermarse, y él estaba en diálisis en el hospital por un tiempo. Y estaba hablando con su hija y ella estaba compartiendo que él cada visita al hospital estaba compartiendo a Cristo, entregando tratados a las enfermeras, a los doctores, a los ayudantes, etc. Y él vio su sufrimiento como una oportunidad de hacer algo bueno para el Señor. Noten lo que dice aquí en su boletín. Puede que Dios permita que soportemos el dolor y el sufrimiento para demostrar su gran poder y su gracia sustentadora. Marcel, no entiendo por qué he estado en esta situación o por qué mi familiar o mi amigo o mi amiga han sufrido por tanto tiempo. Es muy posible que Dios quiere mostrar su gran poder y su gracia en la vida de esa persona. Considere la progresión bíblica. Jesús dijo que tendríamos sufrimiento en este mundo. Y número 3, el dolor y el sufrimiento nos pueden mover a la acción. El dolor y el sufrimiento nos pueden mover a la acción. Está aquí en su boletín, Mateo 25, Jesús hablándole a los discípulos, compartiendo, pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Cuando nosotros vemos a personas sufriendo en dolor, muchas veces nos movemos a tomar acción con compasión. El dolor, el sufrimiento que yo estoy mirando, mueve mi corazón. Me levanto, saco la tarjeta, lo que sea, para tomar acción, para ayudar. Eso es algo que hacemos cuando vemos el sufrimiento y el dolor. La otra cosa que es muy interesante es que trabajamos juntos en unidad extraordinaria. Cuando hay un fuego y un edificio se está quemando, nadie se está preguntando si van a la iglesia o no. Si quieren adorar a este Dios o a otro Dios. Están ayudando y es increíble
cuando alguien está en dolor o están sufriendo o están en peligro, que las personas se unen para trabajar juntos. Jesús oró en Juan 17:21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Noten lo que dice el doctor Charles Stanley. Muchos aquí lo conocen por radio. Él dice, el dolor y el sufrimiento nos preparan para ayudar a otros a sobreponerse a lo mismo por medio de nuestra experiencia. Dios permite el dolor. Dios permite el sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, aquí hay una respuesta. Consolamos a los demás con la misma consolación que Dios nos dio. Si una madre ha perdido a un hijo, a un bebé, la mejor persona para consolar a esa madre es ¿quién? Otra madre que ha perdido un hijo o un bebé. Yo no puedo entender el dolor, el sufrimiento. Yo no puedo identificar con lo que están pasando. Pero a veces Dios permite ciertas cosas para después nosotros regresar y tocar la puerta en esa casa donde hay una madre llorando y sufriendo y con mucho dolor. Pablo dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar ¿a quién? A otros. Noten, si lo quieren subrayar, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Lo que yo he recibido de Dios, esa experiencia, esa sanidad que Dios me ha dado, esa ayuda, esa consolación, la Biblia dice, uno de los propósitos en recibir es para dar. No es solo para mí, no es solo para mi dolor, mi sufrimiento, es para compartirlo con otros que están pasando por lo mismo que yo pasé. Wow. Considere la progresión bíblica. Jesús dijo que tendríamos sufrimiento en este mundo. El dolor y el sufrimiento nos pueden mover a la acción. Y hay un propósito más alto para nuestro dolor y sufrimiento. Noten lo que dice en su boletín. Pablo en Romanos 8:28, muchos conocen este pasaje. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Eso no significa que cada cosa es bueno, pero Dios puede integrar las realidades, los dolores, el sufrimiento para el bien. No entiendo eso, si soy muy sincero. No entiendo cómo una persona puede entrar y matar a 10 personas y Dios puede tomar ese acto de pecado, integrarlo con su plan de redención y restauración y en todo eso cooperar para algo bueno. Lo siento, Señor, no lo entiendo. Pero Dios lo hace. Dice, de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
Dice aquí en su boletín, Dios integra, y ahí está la palabra, Dios integra nuestro sufrimiento en sus propósitos eternos para traer gloria a su nombre. Estamos aquí para glorificar a Dios con nuestra vida. Ya sabemos que pasamos por la creación, la caída, la redención, pero la restauración no ha llegado todavía, la restauración completa. Pero sabemos que Dios, en todo lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestro mundo, Él puede tomar todo eso en cooperación para su honra y su gloria, de tal manera que yo no puedo entender hoy. Y hay ciertas cosas que yo tengo que aceptar por fe, decir, Señor, ok, no lo entiendo, pero yo sé que todo esto es para tu honra y gloria. Noten lo que dice el profesor Lee Strobel. Aunque el sufrimiento no es bueno, Dios puede usarlo para lograr el bien. Eso no significa que en mi momento de dolor y sufrimiento debo estar sonriendo y gozándome y compartiendo chistes. No significa eso. Significa que Dios es todopoderoso, es bueno y cada dolor, cada sufrimiento, Él se encargará que todo eso funciona para su gloria y para el bien. El sufrimiento, como dice aquí en su boletín, no era parte del diseño original de Dios. Eso es importante saber. El sufrimiento no era parte del diseño original de Dios. Pero Dios soberanamente usa el sufrimiento para redimirnos y restaurarnos. Una pregunta, yo tuve que luchar con esta pregunta esta semana. ¿Dios recibe más gloria si todo se queda perfecto y no hay pecado y todo está bien? ¿O hay pecado, hay dolor, hay sufrimiento y Dios restaura todo? ¿Qué significa eso? Significa que aunque Dios no es el fundador del pecado, Dios permitió el pecado, el dolor, el sufrimiento para su propósito eterno. Y yo no entiendo eso completamente, si soy sincero. Pero un día vamos a entender todo. Un día vamos a entender todo lo que Dios permite, incluyendo el mal, es para la alabanza y la honra de su gloria. Ahora, esto es algo profundo, yo entiendo. Esto no es, 1 más 1 es 2. Esto es algo profundo y difícil de entender. Pero es la realidad que vemos en la Biblia. Cuando regresamos al tiempo de Egipto y el faraón, en Romanos 9:17 nos dice, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Estaba anoche en una tienda con Yami, porque vamos de viaje el lunes, y me encontré con una familia de Rusia, y estaba hablando, y ellos tenían un escándalo. Estaban riéndose, y como se acercaron a mí, perdón por ser tan, perdón. No se preocupe, los hispanos son doble en bulla y en hablar, y empezamos a hablar un poco de esto y lo otro, y uno de los que estaba presente
dio el nombre de una persona que ya ha fallecido, pero tenía mucho poder. Y le dije, ese señor no es muy famoso aquí, por esa razón. Pero Dios puede usar a cualquier líder para sus propósitos eternos. ¿Entienden eso? Cualquier persona, cualquier presidente, cualquier dictador, cualquier persona en poder, Dios puede usar a esta persona para cumplir con sus propósitos. Ahora, ¿cuántos aquí han empezado un libro y solo han leído la mitad del libro? ¿Estamos en la iglesia? Sí, tienen esa. Ok. Déjame animarles con esto. Para entender esto un poco mejor, tienen que leer el libro completo. La Biblia completa. Si solo leen a Génesis, a Éxodo, a Levíticos, es una parte. Si leen los Salmos, si leen a Mateo, Marcos, Lucas, es una parte. Tienen que leer hasta Apocalipsis para entender que Dios recibirá toda honra, toda gloria, toda fama por su diseño eterno en la eternidad, en el pasado, para toda la eternidad, en el presente y en el futuro. Pero no lo voy a entender todo, pero sí debo leer el libro, la Biblia, de principio a fin. Considere la progresión bíblica. Jesús dijo que tendríamos sufrimiento en este mundo. El dolor y el sufrimiento nos pueden mover a la acción. Hay un propósito más alto para nuestro dolor y sufrimiento. Y finalmente, el dolor y el sufrimiento nos llevan a Dios. El dolor y el sufrimiento nos llevan a Dios. ¿Cómo? Bueno, nos hace considerar la eternidad. Cuando estamos sufriendo, cuando hay dolor, empezamos a pensar en el por qué. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué Dios ha permitido esto en mi vida? A veces Dios permite las cosas para que nosotros cambiemos algo en nuestra vida. A veces Dios nos llama la atención por medio del dolor y el sufrimiento. Pero noten algo muy importante. Descubrimos la suficiencia de la gracia de Dios en medio del sufrimiento. Yo me acerco más a Dios cuando tengo dolor y sufrimiento que cuando estoy bien con un plato, con un bistec y una papa. Yo me acerco más a Dios cuando me falta la respiración, tengo una fiebre alta, tengo un dolor que no se me quita, que cuando estoy visitando a Mickey. ¿Es cierto, sí o no? Así es. Cuando estamos sufriendo, cuando tenemos dolor, nos acercamos más a Dios. Entre más me acerco a Dios, más voy a experimentar la gracia de Dios y el poder de Dios. Dios le dijo a Egipto, están gordos. Porque comen y están con celebraciones y eso está bien. Pero a veces nos olvidamos de la gracia de Dios cuando todo está bien. Y a veces Dios permite dolor y sufrimiento para no perder ese enfoque, para mantenernos enfocados en Él. Noten en la vida de Pablo, en 2 Corintios 12. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. ¿Cuántos han tenido una espina en su carne? Doloroso, ¿no? Ok. Pero él está hablando de una aflicción física. Dice, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones. ¿Cuántas ocasiones? 3 ocasiones distintas. Le supliqué al Señor
que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la ¿qué? En la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Marcel, estoy enfermo y no he mejorado por unas cuantas semanas. Este catarro no se me quita. Una pregunta. ¿Han ido al doctor? Sí. Y siempre estoy hablando con la misma persona en el doctor que se encarga de los papeles. ¿Qué propósito tiene Dios en eso? Dios siempre tiene un propósito en cada cosa que Él permite, en cada dolor, cada enfermedad, como dice Pablo, cada espina. Pero aquí hay algo bastante importante de no olvidar. No permite que sus circunstancias cambien lo que sabe que es la verdad acerca de Dios. No importa la circunstancia, no permite que sus circunstancias cambien lo que es la verdad acerca de Dios. Deje que le acerquen más al Señor. No debo dudar en la oscuridad, como dice un autor, lo que Dios me ha enseñado en la luz. Lo que Dios ha enseñado en la luz no cambia porque hay oscuridad en mi vida. No cambia porque hay dolor. No cambia porque hay sufrimiento. Confíe en Dios durante su dolor y sufrimiento. Confíe en Dios. No se desanime. Hay una enfermedad bastante rara. En inglés se llama Congenital Insensitivity to Pain. CIP. Esta enfermedad es la inhabilidad de sentir dolor. Esa niña no siente el dolor. No siente el sufrimiento de su cuerpo. Si el horno está puesto con candela, ella puede poner su mano sobre el fuego o el gas. No le molesta. A veces se da contra la pared y tiene un morado, no la siente. Y su mamá estaba compartiendo y la oración de su mamá era esto. Yo quiero que mi hija pudiera sentir el dolor. ¿Cuántas veces oramos por nuestros hijos y decimos, Dios, por favor, evite el dolor en la vida de mi hijo, de mi hija? Ella estaba diciendo, Señor, si ella no puede sentir el dolor, ella puede tener grandes problemas. Dios permite el dolor y el sufrimiento en nuestra vida para avisarnos que algo no está bien. Algo no está bien. Dios permite que sufrimos, que estamos adoloridos por algo más grande, por un propósito más alto. Pero aquí está la promesa, en Salmos 34. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Una pregunta. Cuando usted está con dolor, cuando usted sufre, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿Quién es la primera persona que escucha nuestra voz? ¿Es Dios? ¿Es el doctor?
¿Es un familiar? El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Ahora, aquí en su boletín. Jesús, otra vez, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan, ¿qué es la palabra? Paz. Por favor, dibujen un círculo sobre esa palabra, paz. La paz de Dios es una paz en nuestra alma, nuestro espíritu, que nos da la fortaleza a continuar. La paz de Dios viene por el Hijo de Dios. Y el Señor nos da fortaleza durante los tiempos difíciles. Pero también dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas. Subrayen esa palabra, pruebas y tristezas. Esa palabra pruebas tiene la idea de sentir como una presión. Cuando uno está en el mar y baja a un nivel de profundidad, uno siente como la presión del mar. Y entre más uno baja, más presión. ¿Cuántos aquí esta mañana se sienten como si la vida les lo está presionando? Dice, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. Aquí hay una foto de un señor que está bajo mucha presión. Y vemos aquí una tela que está rompiendo. Y a veces podemos identificar con ambos, ¿no? Como si las cosas están y ya no puedo más. Jesús dice, anímense, porque yo he vencido el mundo. En su boletín dice, Jesús nos da paz para lidiar con nuestro sufrimiento presente y valor para mirar hacia el futuro que Él tiene para nosotros. ¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? En el año 2004, una familia en Ontario, el esposo se llama Mark Walren. Su esposa estaba embarazada. Mark estaba de viaje y empezó un fuego en la casa. Cada hijo murió en el fuego. Su esposa murió en el fuego y el bebé dentro del cuerpo de su esposa también murió en el fuego. Fue algo pero asombroso. Es difícil perder un familiar, 2 familiares, pero la familia entera en un día. ¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? Aquí regreso. Yo no sé. Yo no puedo explicar eso. Pero ese Señor hoy ha vencido ese dolor. Porque lo que sabemos y tenemos claro es que el dolor y el sufrimiento nos amarga o nos mejora. El dolor y el sufrimiento me amarga, me da más rabia, más enojo, o me acerca a Dios.
Ahora, si usted está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo como su Salvador, a lo mejor está preguntando, ¿Dios me puede ayudar? Yo he sufrido y he tenido muchos dolores en mi vida. ¿A dónde empiezo? ¿A dónde empiezo? Debemos empezar con Cristo. Hay 4 cosas que debemos saber y noten la orden. Primeramente, Dios lo ama. Dios creó al hombre, la mujer. Él ama a su creación. Dios lo ama con un amor eterno. Pero el pecado lo separa de Dios. El pecado en el principio separó a Adán y Eva, se escondieron, encontraron ropas, empezó el dolor, el sufrimiento, empezó el trabajo con sudor y dolor y más sufrimiento, empezó las enfermedades, empezó el cambio en el medio ambiente, todo empezó a caerse, porque el pecado nos separa de Dios. Pero Dios en su amor envió a su Hijo, Cristo Jesús. Y la Biblia dice que Jesús murió para conectarlo con Dios. Él vino a esta tierra, nació de una virgen, vivió sin pecado, fue a la cruz, entregó sus manos, entregó su cuerpo, lo golpearon, lo escupieron y tomaron su mano derecha, su mano izquierda, sus piernas y lo clavaron a una cruz. Cristo murió en la cruz, fue enterrado y después de 3 días fue resucitado de los muertos. Y ahora Cristo nos invita no a continuar en el pecado, no a continuar en el dolor y en el sufrimiento y vivir sin esperanza. Cristo dice, hoy yo le invito a vida eterna. Yo quiero restaurar su vida hoy en el presente, pero yo tengo un plan para mañana, para el futuro, para su restauración eterna. Pero es una invitación. Dice, usted se conecta con Dios a través de la fe. Si usted está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo como su Salvador, yo con todo mi corazón le pido, por favor, no espere otro minuto. Vamos a tener un momento de oración y reflexión. Y si usted está aquí en esta mañana y nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, yo les voy a pedir que vengan aquí al altar. Si usted dice, Marcel, si soy sincero, yo sé que soy pecador y yo quiero experimentar una nueva vida en Cristo, pero no sé cómo hacerlo. Le invitamos hoy. Oremos. Padre, tú eres tan bueno. Gracias por tu fidelidad. Gracias por Cristo. Señor, yo sé, un grupo de este tamaño se ve, Señor, en el rostro de las personas que han experimentado dolor, que han sufrido. Señor, sabemos que la raíz de todo eso es el pecado. Señor, aunque no entendamos todo, sí queremos confiar en ti. Tú tienes un propósito en todo lo que tú permites. Y queremos confiar en ti, Señor, hoy. Antes de decir amén,
con cada rostro inclinado. Si usted no conoce a Cristo, yo les quiero invitar esta mañana. Ven aquí adelante, sin música, sin emoción. Si Dios está haciendo algo en su corazón, yo le invito a venir a Cristo esta mañana. ¿Hay alguien así hoy? No conozco a Cristo. Hoy lo quiero conocer. Quiero que Él restaure mi vida hoy y para toda la eternidad. ¿Hay alguien antes de terminar? Señor, gracias otra vez. Yo sé que esto es un mensaje difícil de escuchar, pero gracias, Señor, que tú nos das esperanza por tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.